hay heridas que solo una madre puede entender. La historia de Carolina es un reflejo para aquellas que alguna vez apostaron por un amor que parecía sincero, solo para descubrir que la maternidad puede convertirse en una barrera invisible. A sus 38 años, con un hijo de 7 y una carrera profesional como contadora, Carolina creyó que finalmente había encontrado a alguien que valoraba su fortaleza y no veía a su hijo como un obstáculo. ¡Qué equivocada estaba! Hola a todas y todos. Hoy les compartiré una historia que quizás resuene en muchas de ustedes que han sentido el peso de los prejuicios por ser madres solteras. Si mi relato te conmueve o te hace sentir identificada, te invito a darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. A veces, las experiencias más dolorosas nos enseñan nuestro verdadero valor. Esta no es una historia de victimización, es un testimonio sobre cómo aprendí a valorarme después de que alguien decidiera que mi maternidad era una carga demasiado pesada para asumir. Es una narración sobre descubrimiento personal y sobre cómo a veces los rechazos más dolorosos pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas. Es la crónica de cómo dejé de buscar validación en otros y empecé a encontrarla en mí misma. Antes de comenzar, quiero aclarar que no comparto esta historia para generar lástima o rencor. La comparto porque sé que hay muchas mujeres allá afuera enfrentando situaciones similares, preguntándose si alguna vez encontrarán a alguien que las acepte con su pasado y su presente. Esta es una historia sobre aprender que nuestro valor no disminuye por las decisiones de otros. Me llamo Carolina y durante años pensé que mi condición de madre soltera era una especie de etiqueta que limitaba mis posibilidades de encontrar el amor verdadero. Trabajaba como contadora en una firma financiera, dedicando mis días a los números y mis noches a Mateo, mi hijo de 7 años. Nuestra vida había encontrado un equilibrio confortable, aunque solitario. Mateo era mi sol, mi razón para levantarme cada mañana, pero a veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si algún día habría espacio para alguien más. Nunca fui una mujer que necesitara desesperadamente una pareja. Me había acostumbrado a mi independencia, a tomar decisiones sin consultar, a organizar mi tiempo según nuestras necesidades. El padre de Mateo se había desvanecido de nuestras vidas poco después de enterarse de mi embarazo, dejándome con la sensación de que quizás era mejor estar sola que mal acompañada. Durante 7 años había construido una vida estable para nosotros, sin espacio para decepciones románticas. Mis amigas siempre insistían en presentarme a alguien. «Carolina, eres demasiado joven para resignarte», decían, mientras me mostraban perfiles de hombres en aplicaciones de citas. Yo solo sonreía, guardándome para mí las complicaciones de salir con alguien cuando tienes un hijo que debe ser tu prioridad. No era solo una mujer buscando amor, era una madre buscando a alguien que entendiera que venimos en paquete, que mi hijo no era negociable, que mis responsabilidades maternales siempre estarían en primer lugar. Fue Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, quien finalmente logró convencerme. «Manuel es diferente», insistió durante semanas describiendo a este hombre de 42 años, arquitecto, divorciado, sin hijos, como alguien maduro que entendería mi situación. «Dale una oportunidad, solo una cena», suplicó con esa mirada que hace imposible negarle algo. Después de tanta insistencia, finalmente acepté, más para que dejara de insistir que por verdadero interés. Nuestro primer encuentro fue en un café tranquilo cerca de mi oficina. Llegué 15 minutos tarde, después de resolver una emergencia con la niñera de Mateo. Esperaba encontrar a un hombre impaciente o incluso que se hubiera marchado, pero Manuel estaba allí, leyendo tranquilamente, sin mostrar signos de molestia por mi tardanza. Lo primero que noté fueron sus ojos, amables y pacientes. «Disculpa la demora. Problemas de madre soltera», dije, como explicación y defensa preventiva. «El tiempo de una madre siempre es más valioso que el mío», respondió con una sonrisa que desarmó mis defensas iniciales.
No era especialmente guapo según los estándares convencionales, pero había algo en su forma de hablar, en cómo escuchaba con genuino interés, que lo hacía atractivo. Durante esa primera cena, apenas mencioné a Mateo, por costumbre más que por intención. Había aprendido a no hablar demasiado de mi hijo en primeras citas, para evitar ver ese brillo de incomodidad en los ojos masculinos. Pero fue Manuel quien preguntó. «Cuéntame de tu hijo», dijo mientras compartíamos un postre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar libremente sobre la persona más importante de mi vida sin temor a ahuyentar a mi acompañante. Le conté sobre la pasión de Mateo por los dinosaurios, sobre sus preguntas imposibles de responder, sobre cómo su risa era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Comenzamos a vernos con regularidad, siempre adaptándonos a mi complicado horario de madre. Manuel nunca presionó para conocer a Mateo, respetando mi ritmo y mis tiempos. «Cuando estés lista», decía cada vez que el tema surgía. Y yo lo agradecía profundamente. Después de 3 meses de cafés, cenas y largas conversaciones, comencé a sentir algo que hacía años no experimentaba. La ilusión de un nuevo comienzo. La posibilidad de un amor maduro que entendiera mis circunstancias. Fue en mi cumpleaños número 38 cuando decidí dar el siguiente paso. Invité a Manuel a una pequeña celebración en casa, donde finalmente conocería a Mateo. Pasé días preparando a mi hijo, explicándole que mamá tenía un amigo especial que quería conocerlo. Mateo, con la sabiduría que solo los niños poseen, me preguntó, «¿Es tu novio, mamá?». Sonreí ante su perspicacia. «Es alguien importante para mí», respondí, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban como adolescente. El día llegó y todo parecía perfecto. Manuel trajo un regalo para Mateo, un kit de paleontología que mi hijo recibió con ojos brillantes. Durante la tarde, los observé interactuar, construyendo una complicidad que derritió mis últimas resistencias. Ver a Manuel arrodillado en el suelo, ayudando a Mateo a excavar dinosaurios de yeso, me hizo imaginar posibilidades que había enterrado hace tiempo. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Manuel me besó por primera vez bajo la luz tenue de mi pequeña terraza. Los siguientes 2 meses fueron como un sueño. Manuel se integró gradualmente en nuestra rutina familiar, trayendo una energía nueva y refrescante. Nunca intentó ocupar el lugar de padre, pero se convirtió en una presencia constante y positiva. Me permití soñar con un futuro compartido, con una familia recompuesta, donde todos tuviéramos espacio para crecer juntos. Por primera vez en años, sentí que quizás el amor no era incompatible con mi maternidad. Qué ingenua fui al pensar que las cosas podrían ser tan sencillas, que había encontrado a un hombre lo suficientemente maduro para aceptarnos en su totalidad. Aunque Manuel nunca mostró signos de incomodidad con Mateo, aunque parecía disfrutar genuinamente de nuestro tiempo juntos, aunque me miraba con lo que creí que era amor sincero, algo dentro de él no estaba preparado para asumir el papel que nuestra relación eventualmente requeriría. Y yo, que había bajado todas mis defensas, no estaba preparada para lo que vendría después. Todo comenzó a cambiar sutilmente después de aquella fiesta en casa de sus amigos. Manuel y yo llevábamos casi 5 meses juntos, y aquella noche fue la primera vez que asistimos como pareja a una reunión social con su círculo cercano. Mateo se había quedado con mi madre, así que teníamos la noche libre para disfrutar. Me sentía nerviosa y emocionada a la vez, como una adolescente presentándose ante la familia política. Quería causar buena impresión, mostrarles que era más que la madre soltera con la que Manuel salía. La velada comenzó bien. Manuel me presentó con orgullo a sus amigos, todos profesionales exitosos en sus campos. Entre copas de vino y conversaciones sofisticadas, me sentí momentáneamente parte de un mundo donde mi identidad no estaba definida únicamente por mi maternidad. «Carolina es contadora senior», decía Manuel al presentarme.
y yo sentía un pequeño triunfo cada vez que la conversación giraba hacia mi carrera profesional en lugar de mi situación familiar. Por unas horas era simplemente Carolina, no Carolina y su hijo. Fue después de la cena cuando todo cambió. Nos habíamos dividido temporalmente, las mujeres en la terraza, los hombres en la sala junto al bar improvisado. Entre risas y confesiones femeninas, escuché a Natalia, la esposa del mejor amigo de Manuel, mencionar casualmente: «Qué valiente Manuel. Siempre dijo que nunca saldría con madres solteras y mírenlo ahora». Las palabras me golpearon como una bofetada inesperada. Las otras mujeres asintieron, como si compartieran un conocimiento común sobre Manuel que yo desconocía completamente. «¿Disculpa?», pregunté con una sonrisa congelada. Natalia, percatándose demasiado tarde de su indiscreción, intentó suavizar sus palabras. «Oh, no me malinterpretes. Es solo que Manuel siempre fue muy claro sobre querer formar su propia familia desde cero, ya sabes, ser el primer padre de sus hijos. Pero se nota que contigo es diferente. Debe estar realmente enamorado». Sus palabras, lejos de tranquilizarme, abrieron una grieta de inseguridad que no sabía que existía en mí. Durante el resto de la noche, actué como si nada hubiera ocurrido, pero mi mente trabajaba frenéticamente conectando puntos que antes había ignorado. ¿Por qué Manuel nunca mencionaba planes a largo plazo? ¿Por qué, pese a la buena relación con Mateo, siempre mantenía cierta distancia emocional? ¿Era yo solo una excepción temporal a una regla que él había establecido firmemente? En el camino de regreso a casa, permanecí extrañamente silenciosa, incapaz de compartir la tormenta que se desataba en mi interior. «¿Todo bien?», preguntó Manuel mientras conducía, notando mi inusual silencio. Consideré confrontarlo directamente, preguntarle sobre lo que había escuchado, pero el miedo a confirmar mis sospechas me paralizó. «Solo estoy cansada», mentí, girando mi rostro hacia la ventana para que no notara la confusión en mis ojos. Esa noche rechacé su invitación para entrar a mi apartamento, alegando un dolor de cabeza súbito. No estaba lista para fingir normalidad, ni para enfrentar una conversación que podría desmoronar lo que habíamos construido. Los días siguientes fueron una tortura de dudas e interpretaciones. Analicé cada gesto, cada comentario que Manuel había hecho sobre Mateo, buscando señales de reserva o rechazo que pudiéramos haber pasado por alto. Observé con ojos nuevos cómo interactuaba con mi hijo, notando ahora ciertos límites invisibles que Manuel parecía establecer. Nunca se refería a sí mismo en términos paternales, siempre era el amigo de mamá, incluso después de meses de relación. Nunca iniciaba planes que incluyeran a Mateo, aunque participaba entusiastamente cuando yo los proponía. Intenté convencerme de que estaba exagerando, proyectando mis propias inseguridades. Después de todo, no era natural que Manuel fuera cauteloso. Establecer vínculos con el hijo de tu pareja es algo serio, un compromiso que no debe tomarse a la ligera. Quizás su reserva era simplemente respeto, no rechazo, pero las palabras de Natalia seguían resonando en mi mente. Siempre dijo que nunca saldría con madres solteras. ¿Era yo solo una fase experimental en su vida? ¿Una anomalía que pronto corregiría para volver a su plan original? Una semana después de la fiesta, Manuel sugirió que saliéramos a cenar solos. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que instantáneamente activó todas mis alarmas internas. Esas 3 palabras, universalmente reconocidas como preludio de malas noticias, confirmaron mis peores temores antes incluso de escuchar lo que vendría después. Acepté con una calma exterior que no reflejaba el caos de mi interior. Al menos tendría respuestas, aunque fueran dolorosas. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, de esos con luces tenues que ocultan expresiones y suavizan golpes emocionales. Manuel parecía nervioso, un hombre preparándose para una confesión difícil. Después de intercambios triviales sobre nuestro día, finalmente abordó el tema. «Carolina, estas semanas contigo y Mateo han sido maravillosas», comenzó,
y yo sentí el inevitable pero flotando entre nosotros antes de que lo pronunciara. Pero me he dado cuenta de que quizás no estoy listo para lo que esta relación necesita. Sus palabras continuaron, una cascada de explicaciones ensayadas sobre cómo me admiraba como mujer y como madre, sobre cuánto le gustaba Mateo, sobre lo especial que había sido nuestro tiempo juntos. Pero todo se reducía a lo mismo. No estaba preparado para ser parte de una familia ya formada. Siempre imaginé comenzar desde cero con alguien, compartir todas las primeras veces. Con Mateo, siempre sentiré que llegué tarde a la historia. Mientras hablaba, sentí cómo cada palabra erosionaba algo dentro de mí, cómo cada justificación destruía la ilusión que había construido. ¿Por qué empezaste algo conmigo sabiendo que tenía un hijo? Pregunté cuando finalmente pude hablar, controlando el temblor en mi voz. Manuel tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. No lo planeé así. Realmente me gustaste desde el primer momento. Pensé que podría ser diferente contigo, que podría superar esto. Lo intenté honestamente. Sus explicaciones sonaban vacías, excusas para justificar habernos usado como un experimento personal sobre sus propias limitaciones. Diferente, repetí, sintiendo cómo la tristeza inicial se transformaba lentamente en indignación. ¿Te refieres a que pensaste que yo sería lo suficientemente especial como para hacerte olvidar que mi hijo existe? ¿O esperabas que con el tiempo Mateo se volviera menos importante en mi vida para acomodarse a tu visión ideal? Manuel negó rápidamente, pero sus ojos delataban que había tocado alguna verdad incómoda. Había creído que la atracción hacia mí sería suficiente para superar su rechazo a la idea de una familia recompuesta. La cena terminó antes del postre. No hubo gritos ni escenas, solo el silencio pesado de dos personas reconociendo que habían construido sobre expectativas incompatibles. En el estacionamiento, Manuel intentó un último acercamiento. Realmente lo siento, Carolina. Nunca quise lastimarte. Asentí mecánicamente, incapaz de ofrecerle el consuelo de mi perdón. Lo que lamento es que hayas esperado 5 meses para ser honesto, cuando siempre supiste que Mateo no era negociable en mi vida. Esa noche, después de comprobar que Mateo dormía profundamente, me permití llorar por primera vez. No lloraba solo por la relación perdida, sino por el patrón que parecía repetirse en mi vida. Ser rechazada no por quien era yo, sino por mi condición de madre. Lloré por las veces que había escuchado, «Eres increíble, pero...», donde ese pero siempre se refería a mi hijo. Lloré por Mateo, que se había encariñado con Manuel y ahora tendría que explicarle otra despedida más. Al día siguiente, Manuel intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, incluso un email extenso explicando nuevamente sus sentimientos. No respondía a ninguno. Necesitaba distancia para procesar mi dolor, para reconstruir las defensas que ingenuamente había bajado. Cuando mi madre vino a recoger a Mateo para llevarlo al colegio, notó inmediatamente mis ojos hinchados. ¿Otra vez, hija?, preguntó con una mezcla de compasión y resignación que me dolió más que cualquier crítica. Otra vez, confirmé, sin saber que este nuevo rechazo sería apenas el comienzo de una serie de eventos que cambiarían por completo mi perspectiva sobre el amor, la familia y, sobre todo, sobre mí misma. Las semanas siguientes a la ruptura con Manuel fueron un ejercicio diario de fingir normalidad. Por las mañanas me levantaba con una sonrisa ensayada para Mateo, preparaba desayunos coloridos, revisaba tareas escolares y lo despedía con besos en la frente. En el trabajo, me sumergía en números y balances hasta olvidar temporalmente el vacío que sentía. Pero por las noches, cuando mi hijo dormía, las dudas me asaltaban implacables. Había algo mal en mí. Estaba condenada a elegir eternamente entre ser madre o ser mujer con derecho a amar y ser amada plenamente. El 5.º día después de nuestra ruptura, Manuel apareció en mi puerta con un regalo para Mateo. No quiero que él piense que desaparecí porque no lo quería, explicó,
mientras yo bloqueaba parcialmente la entrada, agradeciendo que mi hijo estuviera en casa de mi madre. Su consideración, que en otro momento habría apreciado, ahora me parecía insultante. Mateo ha sobrevivido a peores desapariciones, respondí con frialdad. No necesita más personas entrando y saliendo de su vida según su conveniencia. Te agradecería que respetaras nuestra distancia. Ese mismo fin de semana, tuve que enfrentar la inevitable conversación con Mateo. Sentados en nuestra pequeña sala, con su dinosaurio favorito entre las manos, mi hijo me preguntó cuándo vendría Manuel a jugar nuevamente. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarle que no era lo suficientemente importante para que Manuel superara sus reservas? Manuel está muy ocupado con su trabajo, cariño. Comencé con la típica excusa de los adultos, pero algo en la mirada de Mateo me hizo cambiar de estrategia. La verdad es que Manuel y yo ya no somos novios, confesé finalmente. A veces los adultos empiezan algo pensando que funcionará, pero luego descubren que tienen caminos diferentes. Mateo asintió con una seriedad que rompió mi corazón. ¿Es porque tiene que cuidarme a mí también?, preguntó con una perspicacia que me dejó sin aliento. Porque mi amigo Lucas dice que su mamá no puede conseguir novio porque nadie quiere a niños que no son suyos. La brutal honestidad infantil me golpeó como una avalancha. No, mi amor, respondí abrazándolo fuertemente, luchando contra las lágrimas. Tú nunca eres un problema. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mientras lo consolaba, una parte de mí se preguntaba si estaba criando a mi hijo en un mundo que le enseñaría a verse a sí mismo como un obstáculo para mi felicidad. Esa noche, después de arroparlo, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi ex, el padre de Mateo, para preguntarle por qué nunca había intentado formar parte de la vida de nuestro hijo. Diego respondió después del cuarto intento. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con una extraña, y no con la mujer que una vez juró amar eternamente. No estaba listo para ser padre, respondió con la misma excusa que había dado 7 años atrás. Teníamos 28 años, Carolina. Éramos prácticamente niños. Su justificación, que alguna vez me había destrozado, ahora solo me producía un cansancio infinito. Le recordé que yo tampoco había estado lista, pero había asumido mi responsabilidad sin opción de escape. ¿Sabes qué, Diego?, dije, sintiendo cómo años de rabia contenida buscaban salida. La diferencia entre tú y yo es que yo nunca tuve el lujo de decidir si estaba lista o no. Simplemente tuve que estarlo. Y mientras tú te dabas el lujo de encontrarte a ti mismo viajando por Sudamérica, yo trabajaba doble turno y estudiaba por las noches para darle un futuro a nuestro hijo. El silencio al otro lado de la línea solo aumentó mi frustración. Ya no te estoy pidiendo nada. Solo quería entender por qué para algunos hombres los hijos son desechables. No es justo lo que dices, respondió finalmente con tono defensivo. Te he enviado dinero cuando he podido. No he desaparecido completamente. Su respuesta encendió algo en mí. ¿Dinero? ¿Crees que la paternidad se limita a depósitos ocasionales? Mateo no necesita tu dinero. Necesitaba tu presencia cuando tenía pesadillas, cuando dio sus primeros pasos, cuando preguntaba por qué otros niños tenían papá y él no. La llamada terminó abruptamente cuando le colgué, incapaz de seguir escuchando justificaciones vacías. Al día siguiente, con los ojos hinchados por el llanto nocturno, recordé aquella tarde calurosa de julio cuando descubrí que estaba embarazada. Tenía 28 años, una relación estable con Diego desde la universidad y planes de hacer una maestría en finanzas. El test positivo trastocó todos mis planes. Recuerdo haber llamado a Diego, emocionada y asustada a partes iguales. Su respuesta inmediata fue un silencio que debió alertarme. Necesito tiempo para procesarlo, dijo finalmente. Ese tiempo se convirtió en una ausencia permanente. 2 semanas después, cuando finalmente conseguí que respondiera mis llamadas, Diego me comunicó su decisión. No se sentía preparado para ser padre. Me ofreció acompañarme a una clínica si yo decidía no continuar,
como si un embarazo de 8 semanas fuera un simple proyecto que se podía abandonar. Cuando le dije que tendría a mi bebé con o sin él, su mirada se transformó en la de un extraño. Recuerdo sus últimas palabras antes de salir de mi apartamento. No puedes obligarme a ser padre si no quiero serlo. Y así, sin más, Diego desapareció de mi vida. 7 años después, mientras observaba el kit de paleontología que Manuel había regalado a Mateo, ahora abandonado en un rincón, me invadió una rabia que no sabía que guardaba. Había dedicado mi vida entera a ser madre, a equilibrar trabajo y crianza, a crear un hogar estable para mi hijo. Había sacrificado oportunidades profesionales, rechazado la maestría que tanto deseaba, ajustado cada aspecto de mi existencia para que Mateo tuviera lo mejor posible. Y a cambio, recibía rechazo tras rechazo de hombres que veían mi maternidad como una carga demasiado pesada. La gota que colmó el vaso llegó 3 semanas después de mi ruptura con Manuel. Mi jefe me llamó a su oficina para comunicarme que no había sido seleccionada para la promoción que tanto esperaba. Francamente, Carolina, el puesto requiere disponibilidad para viajes y horarios extendidos, explicó con tono condescendiente. Con tu situación familiar, pensamos que sería demasiada presión para ti. Mi situación familiar, ese eufemismo para referirse a mi condición de madre soltera, se convertía nuevamente en un obstáculo. No importaban mis calificaciones ni mi desempeño. Mi valor profesional estaba limitado por las responsabilidades que otros habían abandonado. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos, observé el calendario donde marcaba meticulosamente las actividades de Mateo. Clases de natación, revisión dental, reunión escolar. Mi vida entera organizada en función de mi hijo, mientras Diego viajaba libremente y Manuel buscaba a alguien sin complicaciones. La injusticia de todo me golpeó con una claridad que nunca antes había experimentado. ¿Por qué la responsabilidad de la crianza recaía casi exclusivamente en las madres? ¿Por qué la sociedad celebraba a los padres que hacían lo mínimo y castigaba a las madres que lo daban todo? Fue Mateo quien involuntariamente me dio la última señal que necesitaba para despertar. Esa misma semana, mientras lo ayudaba con su tarea, encontré un dibujo que había hecho en clase. La consigna era simple: mi familia. En el papel, Mateo había dibujado solo 2 figuras, él y yo, tomados de la mano frente a nuestra casa. No había espacio para un padre ausente ni para figuras masculinas temporales. Mi hijo, en su sabiduría infantil, había aceptado nuestra realidad mucho antes que yo. Éramos una familia completa, tal como estábamos. Es muy bonito, cariño, dije abrazándolo. ¿No quisiste dibujar a alguien más? Mateo negó con la cabeza, concentrado en colorear el sol en la esquina superior del papel. Somos tú y yo, mamá, como siempre. Sus palabras, lejos de entristecerme, me llenaron de una extraña paz. Habíamos construido algo valioso juntos, un vínculo que no necesitaba complementos externos para ser significativo. Quizás era hora de dejar de buscar validación en relaciones que nos veían como un paquete indeseable. Al día siguiente, en un impulso que sorprendió incluso a mí misma, solicité formalmente la beca para la maestría que había abandonado años atrás. Era un programa de 1 año, con posibilidad de asistir a clases en horario nocturno. Durante años había postergado este sueño, convenciéndome de que era imposible compaginarlo con la crianza. Pero ahora veía las cosas con claridad. Si quería enseñarle a Mateo a luchar por sus sueños, tenía que predicar con el ejemplo. Si los demás me veían como una madre soltera, una etiqueta limitante, yo comenzaría a verme como una mujer completa, capaz de ser madre, profesional y mucho más, sin necesidad de validación externa. 3 meses después de mi ruptura con Manuel, mi vida había tomado un giro inesperado. La solicitud para la maestría en finanzas corporativas había sido aceptada, y ahora dividía mis días entre el trabajo, Mateo y las clases nocturnas 3 veces por semana. Era agotador,
pero también increíblemente liberador. Mi madre se había ofrecido a cuidar a Mateo durante mis clases, formando un sistema de apoyo que me permitía, por primera vez en años, perseguir mis propios sueños sin culpa. Estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado que existían. Fue durante una conferencia organizada por la universidad cuando volví a ver a Manuel. Estaba allí como representante de su firma de arquitectura, parte de un panel sobre inversiones en infraestructura urbana. No me había preparado para ese encuentro. Nuestras miradas se cruzaron mientras yo tomaba asiento entre la audiencia. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa tentativa que no correspondí. Durante el descanso, como era inevitable, se acercó a mí con esa cautela de quien sabe que ha causado daño. «Te ves diferente», comentó después de los saludos incómodos. No era un cumplido vacío. Realmente había cambiado. Mi cabello, antes siempre recogido en una coleta práctica, ahora caía en ondas sobre mis hombros. Mi ropa ya no buscaba la invisibilidad profesional, sino que reflejaba una confianza recién descubierta. «Estoy diferente», confirmé sin elaborar. No le debía explicaciones sobre mi transformación. No le conté sobre la maestría, sobre cómo estaba recuperando sueños abandonados, sobre cómo cada pequeño logro académico restauraba algo que había perdido mucho antes de conocerlo. «He pensado mucho en nosotros», continuó Manuel, con esa expresión que los hombres ponen cuando esperan que una mujer facilite su redención. Me precipité al terminar las cosas. «Extraño a Mateo y a ti». Sus palabras, que meses atrás habrían desatado esperanza e ilusión, ahora solo provocaban un cansancio infinito. «¿Lo extrañas tanto que sigues sin estar dispuesto a ser parte de su vida permanentemente?», pregunté con una calma que lo desconcertó. Su silencio fue respuesta suficiente. «No hay un nosotros, Manuel», dije finalmente, recogiendo mi bolso y preparándome para marchar. «Nunca lo hubo realmente. Hubo una fantasía donde imaginaste que podías separar a la mujer de la madre como si fuéramos entidades divisibles, pero venimos en paquete, Mateo y yo. No somos una fase experimental en tu vida». Me alejé sin esperar respuesta, sintiendo una liberación que no había experimentado antes. No era rechazo ni rencor lo que sentía. Era la claridad de quien finalmente comprende su propio valor. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con su proyecto escolar sobre el sistema solar, recibí un mensaje de Diego, el padre de mi hijo. Era la primera vez que me contactaba desde nuestra tensa conversación telefónica meses atrás. «Estoy en la ciudad por trabajo. Me gustaría ver a Mateo si es posible». La solicitud, tan casual como si pidiera un café, me dejó momentáneamente sin palabras. 7 años de ausencia y ahora, repentinamente, quería entrar en la vida de su hijo como si el tiempo no hubiera pasado. Mi primer impulso fue rechazarlo categóricamente. ¿Qué derecho tenía a aparecer ahora, cuando Mateo ya había aprendido a vivir sin un padre? Cuando yo había construido nuestra vida con tanto esfuerzo, sin su ayuda. Pero luego miré a mi hijo, concentrado en pintar Saturno con sus anillos perfectos, y me pregunté si tenía derecho a negarle la oportunidad de conocer a su padre biológico. No por Diego, sino por Mateo. Con dedos temblorosos respondí: «Podemos vernos mañana en el parque cerca de casa, a las 4». La noche fue interminable. Repasé 1000 veces lo que diría a Diego. ¿Cómo protegería a Mateo de posibles desilusiones? ¿Cómo manejaría esta nueva complicación en nuestras vidas? ¿Y si Diego jugaba al padre dedicado por unas semanas y luego desaparecía nuevamente? ¿Cómo explicaría eso a mi hijo? ¿Y si Mateo lo rechazaba? O peor aún, si lo adoraba instantáneamente, borrando 7 años de abandono con la facilidad que solo los niños poseen. Cada escenario me aterraba por diferentes razones. El encuentro fue tan incómodo como había anticipado. Diego llegó puntual, cargado con regalos que parecían comprados apresuradamente. Mateo, a quien había explicado que conocería a su padre biológico, se mostró curiosamente reservado, tan diferente de su habitual exuberancia.
Observé desde cierta distancia cómo interactuaban, lista para intervenir al menor signo de angustia. Diego intentaba desesperadamente conectar, mencionando dinosaurios y videojuegos, mientras Mateo respondía con monosílabos, estudiándolo con esa mirada evaluadora tan suya. «Se parece mucho a ti», comentó Diego cuando Mateo se alejó para jugar en los columpios. Parecía genuinamente afectado por el encuentro. «Tiene tus ojos, pero mi terquedad definitivamente». Su intento de establecer complicidad me irritó profundamente. «No conoces su terquedad, Diego. No sabes nada de él. No estuviste allí cuando tuvo varicela y pasamos 3 noches sin dormir. No lo has visto crecer, cambiar, convertirse en la persona extraordinaria que es ahora. No tienes derecho a reclamar similitudes». Diego aceptó mi reproche con una resignación que me sorprendió. «Tienes razón, Carolina, no estuve allí. Y es mi mayor arrepentimiento». Por primera vez parecía sinceramente contrito, no solo incómodo o defensivo. Me perdí todo. Y ahora que por fin me siento listo para ser padre, él ya no me necesita. Tiene una madre que ha sido todo para él. Sus palabras, lejos de conmoverme, encendieron una rabia que llevaba años conteniendo. La frase «ahora que me siento listo» resumía perfectamente el privilegio masculino que había definido mi vida. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Diego?», pregunté con una calma que no reflejaba mi tormenta interior. Yo tampoco estaba lista para ser madre. Tenía los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos sueños interrumpidos que tú. La diferencia es que yo no tuve el lujo de esperar hasta sentirme lista. Tuve que serlo, porque alguien tenía que serlo. Diego intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerlo. «Y ahora vienes 7 años después, esperando un lugar en su vida cuando te convenga. La paternidad no funciona así». La conversación podría haber escalado hacia un enfrentamiento amargo, pero en ese momento Mateo regresó, pidiéndome que lo empujara en el columpio. Diego quedó allí, con sus regalos sin abrir y sus disculpas tardías, mientras empujaba a mi hijo, observando su rostro iluminarse con cada oscilación. Tomé una decisión que había estado gestándose durante meses, quizás años. Ya no permitiría que mi vida o la de Mateo estuviera definida por las ausencias masculinas o por la eterna espera de validación externa. Éramos completos tal como estábamos. Esa misma semana, rechacé educadamente todas las propuestas de Diego para seguir viendo a Mateo. Si realmente quieres ser parte de su vida, necesito ver compromiso a largo plazo, no visitas esporádicas cuando estés en la ciudad. Establecí condiciones claras: terapia familiar, visitas regulares programadas con anticipación, responsabilidad económica consistente. No estás comprando una relación con regalos ocasionales. Estás reconstruyendo una confianza que rompiste antes de que él naciera. Diego prometió pensarlo, pero no volvió a contactarme. Era el patrón predecible de un hombre acostumbrado a la paternidad como concepto abstracto, no como responsabilidad diaria. La ruptura definitiva con mis expectativas sobre relaciones y familia llegó un mes después, durante una reunión con mi asesor académico. Revisando mi desempeño en la maestría, mencionó casualmente: «Tu perspectiva como madre soltera aporta una dimensión única a nuestras discusiones sobre gestión de riesgos. Has desarrollado una resiliencia que tus compañeros apenas comprenden». Era la primera vez que alguien enmarcaba mi situación como una fortaleza y no como una limitación. Mi condición de madre soltera, lejos de ser un obstáculo, había desarrollado en mí habilidades valiosas profesionalmente. Esa noche, después de acostar a Mateo, escribí una carta que nunca enviaría. Estaba dirigida a todas las versiones pasadas de mí misma: la que lloró durante semanas cuando Diego desapareció, la que se sintió menos valiosa cuando Manuel no pudo aceptar a Mateo, la que dudó de su capacidad para ser suficiente. «Nunca fuiste el problema», escribí con lágrimas silenciosas. «Nunca fue tu maternidad un defecto que debieras compensar. Nunca necesitaste ser rescatada.
Era un manifiesto personal, una declaración de independencia emocional. La Carolina que esperaba validación externa había muerto. En su lugar, nacía una mujer que por fin comprendía que la única aprobación necesaria era la suya propia. Un año pasó con la velocidad de un suspiro. La maestría que tanto había postergado estaba a punto de concluir, y mi desempeño había superado mis propias expectativas. Durante ese año, aprendí a equilibrar estudios, trabajo y maternidad en una danza compleja pero gratificante. Mateo, ahora con 8 años, había desarrollado una independencia que me enorgullecía. Veía en él reflejos de mi propia resiliencia, la capacidad de adaptarse y florecer, incluso cuando las circunstancias no eran ideales. Nosotros éramos la prueba viviente de que el concepto tradicional de familia era solo una de las muchas formas posibles de ser feliz. La vida tiene una extraña forma de cerrar círculos cuando menos lo esperas. Durante la presentación final de mi proyecto de maestría, reconocí entre el público a una figura que no esperaba ver. Lucía, mi antigua amiga, la misma que me había presentado a Manuel. Nos habíamos distanciado después de mi ruptura, no por conflicto, sino por ese silencioso alejamiento que sucede cuando las vidas toman rumbos diferentes. Después de la presentación, se acercó con una sonrisa cautelosa. Estoy tan orgullosa de ti, Carolina. Te ves radiante. Acepté su cumplido sin la necesidad de justificarme que antes habría sentido. Gracias por venir, respondí con sinceridad. No había rencor en mi corazón. Lucía había actuado con buena intención al presentarme a Manuel, desconociendo que él no estaba realmente preparado para una relación con una madre soltera. Durante un café improvisado, me contó que Manuel finalmente había encontrado pareja, una abogada divorciada sin hijos. La noticia, que meses atrás habría sido una puñalada, ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Nunca había sido yo el problema. Tu historia inspiró mi tesis, le conté mientras compartíamos un postre. Analicé el impacto económico de la maternidad en solitario y cómo las estructuras corporativas actuales perpetúan ciclos de desigualdad. Lucía escuchó fascinada mientras yo explicaba cómo mi experiencia personal había informado mi investigación, cómo había identificado patrones sistemáticos que afectaban a mujeres como yo. Estoy desarrollando un modelo de consultoría enfocado en políticas corporativas inclusivas para padres y madres solteros. Ya tengo 3 empresas interesadas. 2 meses después de graduarme con honores, recibí una propuesta que cambiaría el curso de mi carrera. La universidad me ofreció coordinar un programa especializado en finanzas inclusivas, combinando docencia e investigación. El puesto incluía flexibilidad horaria, algo que valoraba infinitamente como madre soltera. Vimos en tu trabajo final un enfoque innovador que queremos desarrollar, explicó la directora del departamento. Era un reconocimiento no solo a mi capacidad académica, sino a la perspectiva única que mi experiencia como madre soltera aportaba al campo. El mismo día que firmé mi contrato con la universidad, recibí un mensaje inesperado de Diego. No había tenido noticias suyas desde nuestro encuentro en el parque, casi un año atrás. Estoy estableciéndome permanentemente en la ciudad. Me gustaría intentar ser parte de la vida de Mateo, siguiendo tus condiciones. Adjuntaba comprobantes de que había iniciado terapia y ofrecía establecer un plan formal de manutención. Su mensaje me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, desconfiaba de su repentino interés. Por otro, creía que Mateo merecía la oportunidad de conocer a su padre biológico. Decidí abordar el tema directamente con mi hijo. Durante una de nuestras noches de pizza y películas, le pregunté cómo se sentiría si su padre quisiera formar parte de su vida de manera regular. Su respuesta me sorprendió por su madurez. ¿Él va a vivir con nosotros?, preguntó con cierta preocupación. Cuando le aclaré que no, que seguiríamos siendo solo él y yo en casa, se encogió de hombros. Entonces está bien, puedo conocerlo mejor. La simplicidad de su razonamiento me hizo sonreír.
Para Mateo, mientras su núcleo seguro permaneciera intacto, estaba abierto a nuevas conexiones. Establecimos un acuerdo estructurado y claro. Diego vería a Mateo un día cada fin de semana, siempre que cumpliera con la terapia familiar que habíamos iniciado conjuntamente. No era una solución perfecta, y tenía mis reservas, pero estaba determinada a manejar la situación con la madurez que Mateo merecía. No estoy haciendo esto por ti, le aclaré a Diego durante nuestra primera sesión de terapia familiar. Lo hago por Mateo, porque creo que merece la oportunidad de decidir qué relación quiere tener contigo. A medida que los meses pasaban, observé con cautela cómo se desarrollaba la relación entre padre e hijo. Diego, para mi sorpresa, mantuvo su compromiso. Nunca faltó a una visita, asistió puntualmente a cada sesión de terapia y lentamente comenzó a construir un vínculo genuino con Mateo. No era la conexión instantánea que temía, ni el rechazo total que también había considerado posible. Era algo más complejo y auténtico, una relación que se construía día a día, con esfuerzo consciente por parte de ambos. Mi relación con Diego también evolucionó, transformándose en una especie de asociación cordial, centrada en el bienestar de nuestro hijo. Ya no era el amor de mi juventud, ni el villano de mi historia personal. Era simplemente el padre de Mateo, un hombre imperfecto que estaba intentando remediar sus errores pasados. Acordamos tácitamente dejar atrás los reproches y enfocarnos en el presente. Esta nueva dinámica trajo una paz inesperada a mi vida, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo inconcluso. Con mi carrera académica floreciendo y la situación con Diego estabilizada, comencé a redescubrir espacios personales que había abandonado. Retomé clases de fotografía, una pasión que había sacrificado al convertirme en madre. Durante esas horas semanales, era simplemente Carolina, no la profesora, no la madre, no la ex de nadie. Era yo, con una cámara en manos, capturando fragmentos de belleza en lo cotidiano. Estas pequeñas islas de tiempo exclusivamente mío restauraron algo fundamental en mi espíritu. Fue durante una exposición fotográfica local donde conocí a Elena, una periodista cultural recién divorciada con 2 hijos adolescentes. Lo que comenzó como una conversación sobre técnicas de iluminación evolucionó hacia una amistad profunda basada en experiencias compartidas. A veces siento que mi identidad quedó sepultada bajo años de matrimonio y maternidad, me confesó una tarde. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Comprendía exactamente esa sensación de pérdida y redescubrimiento. Era refrescante poder hablar con alguien que entendía los matices de mi realidad sin explicaciones exhaustivas. Elena se convirtió en mi confidente, mi apoyo, mi espejo. Nuestros hijos establecieron su propia conexión y pronto formamos una especie de familia elegida. 2 madres navegando la vida con niños, apoyándose mutuamente en los desafíos cotidianos. Organizábamos cenas compartidas, excursiones de fin de semana, tardes de estudio donde todos encontraban su espacio. No era la familia tradicional que alguna vez imaginé, pero ofrecía el mismo sustento emocional, la misma red de seguridad, el mismo amor incondicional. El verdadero epifanía llegó durante una conferencia donde presentaba mi investigación sobre maternidad en solitario y estructuras económicas. La sociedad nos ha vendido la narrativa de que somos incompletas sin una pareja, de que nuestros hijos están en desventaja en familias no tradicionales, expliqué ante un auditorio atento. Pero los datos muestran una realidad diferente. No es la estructura familiar lo que determina el bienestar de los niños, sino la calidad de las relaciones y la estabilidad emocional dentro de cualquier configuración familiar. Las palabras fluían con la certeza de quien ha vivido lo que predica. 2 años después de mi ruptura con Manuel, lo encontré por casualidad en un café cercano a la universidad. Estaba con su nueva pareja, la abogada que Lucía había mencionado.
Nos saludamos con la cordialidad de dos personas que compartieron un capítulo breve pero significativo. No había incomodidad ni resentimiento, solo el reconocimiento silencioso de que algunos caminos deben separarse para que cada uno encuentre su verdadera dirección. «Te ves feliz», comentó con sinceridad. «Lo estoy», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, esa afirmación era completamente cierta. Mientras camino hacia casa después de un día de clases, reflexiono sobre el largo viaje que me ha traído hasta aquí. Ya no soy la mujer que definía su valor a través de la aceptación masculina, que veía su maternidad como un obstáculo para el amor. Ahora comprendo que cada rechazo me empujó hacia mi verdadero camino. Cada puerta cerrada me obligó a construir mi propia casa. Mi vida no es perfecta ni sigue el guión que alguna vez imaginé, pero es auténticamente mía. Y quizás esa es la lección más valiosa que puedo enseñar a Mateo, que nuestra valía nunca depende de quién decide quedarse o irse, sino de cómo elegimos florecer exactamente donde estamos plantados. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.